Buenas noches. La sede alterna de la Dirección de Cultura de Envigado, su director Rubén Calle, su coordinadora Trinidad Parra, Conversarte, sus directoras Débora Dante y Dora Luz Delgado, le dan la bienvenida a nuestro gran amigo y escritor Pedro Arturo Estrada. Muchas gracias, muy amable Débora por esa presentación, y a Conversarte, a la Casa de Cultura, Ciencia y Alterna, a todas las personas que has nombrado, mi abrazo, mi gratitud, y a ustedes por su presencia. Aquí pues me encuentro como en familia, con los amigos de siempre, y es muy hermoso poder venir a traerles una palabra que pretende ser nueva, pero que al fin de cuentas es la misma palabra con la que uno siempre ha estado. Por eso el título de mi libro, el cual voy a compartirles hoy, se llama Monodia, porque hablo un poco como a esa voz que se repite, esa voz un poco ya conocida y no diría monótona, pero sí recurrente, que es la que construye estos últimos poemas que voy a presentarles. Yo sé que a él no le gusta, pero yo le digo como mi corazón lo desea y como lo que representa Pedro Arturo Estrada para mí, un maestro. La palabra maestro vuelvo y se la digo y vuelvo y le doy la connotación de lo que es un maestro para mí. No son ni sus grandes letras, ni su currículum, ni nada que tenga que ver con la literatura. Es lo que usted representa, el respeto que me mueve a llamarlo así. La palabra maestro es lo que representa a cada persona en la vida del que lo nombra. Eso es muy hermoso. Yo no había entendido bien esa connotación tan linda y se la agradezco inmensamente, porque eso sí me parece como más valioso, porque diría que hoy en día todo el mundo maneja muy bien la parte, digamos, meramente técnica de las cosas. Uno puede llegar a ser un gran conocedor de una ciencia, de un arte, de un oficio, pero generalmente eso se queda ahí en una perfección, digamos, lo que un poco mecánica. Pero si se le devuelve esa connotación que usted acaba de aludir, de la parte, digamos, humana del asunto, en ese sentido eso me halaga inmensamente, porque es como un abrazo para mí cuando ya usted me dice esa palabra. Para mí es muy linda, está cargada de afecto sobre todo. Sí, no todo el mundo se la merece, y ya saben cuando... No, y el significado de la palabra maestro. Sí, porque a veces, no, y es que no tienen por qué sentirse mal, porque se ha trabajado para ello, se ha trabajado, se ha estudiado, y es lo que representa ante las otras personas esa palabra. Aparte de la gran persona que siempre ha sido Pedro Arturo Estrada, es un gran escritor, que esa palabra también de escritor y de poeta también es para el público. Uno muchas veces cataloga, no, pero qué poeta, ni qué escritor. Para el que lo nombra, así sea uno, sean dos o sean 1.000.000, es un gran escritor. Bueno, en realidad me acuerdo mucho de una poeta polaca que era Wisława Szymborska, una gran poeta, que ella aclaraba justamente ese término de escritor y de poeta. Y ella decía: miren, el escritor es aquel que escribe cuando quiere y lo logra. El poeta solo escribe cuando puede, y es cuando la poesía realmente lo visita. No se propone ser poeta. El poeta a él le sucede la poesía, como le puede pasar a cualquier persona. Por eso el poeta casi siempre no se define como un profesional, sino que siempre es el eterno amante de la poesía, es como el enamorado únicamente. En cambio el escritor sí se profesionaliza y trabaja para ello día por día, hora por hora, y requiere de una gran fortaleza, de un conocimiento muy largo y muy profundo. El escritor sí se construye, el escritor sí se hace, el poeta tal vez, ahí sí puedo decir, nace. Así como a cada rato nos dicen,
la poesía fue la que nos llamó. Pues también es un privilegio, porque uno decir, ¿quién soy yo para que la poesía me llame? Ni que fuera tan importante. Pero sí es eso, uno siente que es como un hallazgo, como un encuentro en su vida. Cuando uno no sirve para nada más en la vida, entonces solo queda la poesía. Ese es el caso mío. Yo comprobé a lo largo de estos últimos 40 años de luchas que era totalmente inútil para los grandes asuntos de la existencia. Es decir, yo no he podido triunfar en nada, ni siquiera terminé de estudiar lo que todo el mundo estudia. No tengo una carrera, no tengo una profesión definida. Escasamente, pues, es un logro que la vida me permitió, que es el de ser padre de un hijo maravilloso que hoy en día está dedicado a la música y todo, y que fue para mí un regalo, una maravillosa sorpresa, es decir, un gran regalo de la vida para mí, ese hijo. Pero en lo demás, me declaro tranquila y dulcemente como incompetente, solamente de pronto para leer sí me creo un poquito, digamos, ducho ya en la materia, pero el resto, y como poeta inclusive, soy solamente un lector que escribe, que intenta escribir. Bueno, al maestro Pedro Arturo Estrada yo tuve la oportunidad de conocerlo en la velada del señor Fabio Gómez. Siempre lo he tenido presente porque con él comencé mis pasos literarios y recuerdo, sí, y recuerdo mucho algo que él me enseñó, que a eso vamos, que por eso siempre llevo sus enseñanzas y de ahí es donde lo llamo maestro. Y es que algún día no se va a saber quién escribió las cosas, pero se va a saber qué se escribió, que uno no va a tener tan presente lo escribió tal persona, sino que al menos recuerde qué fue lo que escribió, sin la necesidad de fue tal o tal escritor. Sí, es hacia lo que vamos. Justamente estaba escribiendo en estos días un ensayo sobre eso y adelanté con un poemilla que se llama Demasiados poetas, en el que intento de pronto como insinuar que en estos tiempos donde todo el mundo está escribiendo, porque es una gran necesidad la escritura, y por lo demás pues es maravilloso que todo el mundo esté escribiendo porque es otra forma de leer y de leernos. No obstante, como la pretensión de que todo el mundo esté como en ese Olimpo de la poesía, que todo el mundo quiera ser reconocido con su nombre, con su biografía y con todo lo que ha hecho, eso es una sobrecarga, diría yo que un poco fatal la que estamos viviendo, porque ya no vamos a caber, ya todo el mundo es poeta, pero eso no es lo malo, es el hecho de querer figurar como tal. O sea, todos somos poetas, como lo anticipó el conde de Lautréamont en el siglo XIX, que dijo, un día todos serán poetas, todos seremos poetas, la poesía será hecha por todos, no por uno. Y hacia esa dimensión de la poesía es que estamos llegando, porque lo que importa es la escritura, lo que importa es la obra. Y finalmente todo eso se va adosando a un concepto ya muy reconocido hoy, que es el hipertexto, la hipertextualidad. ¿Qué es eso? Donde todo se integra, todos los lenguajes se integran con los medios masivos de comunicación, con todas las posibilidades que tenemos de intercambiar la palabra al instante, la palabra y la imagen al instante. Entonces todo eso se convierte en un nuevo lenguaje donde las obras están en permanente ebullición, como en una gran, digámoslo, licuadora, donde todo se mezcla. Y por eso ahora ya es casi imposible hablar de originalidad, porque la gente ya no encuentra nada nuevo que decir, sino únicamente responder desde su propia voz a todo lo dicho, a todo lo escrito durante siglos. La cultura está en este momento cargada, sobrecargada de sentido y también de sinsentido en gran parte, ¿no? Entonces lo que nos toca hacer es irnos desprendiendo de ese concepto de autor. Roland Barthes, inclusive Roland Barthes en algún momento habló de morir todos y que dejar solamente los libros sin firmar. En algún momento algunos han pretendido, hay revistas que ya dicen vamos a publicar poemas pero no vamos a publicar nombres porque no interesan los egos, ustedes se someten a eso. Entonces cuando los poetas les plantean eso, no, yo no publico mis poemas anónimos, pero en algún momento va a haber que hacer eso.
Y en cierta forma está pasando. O sea, ¿quién se acuerda específicamente de la cantidad de nombres del directorio cada vez más inmenso de nombres que hay en el mundo, en todos los países? Y buenos poetas, pero la mente humana escasamente retiene, y durante cierto tiempo, unos 20, 30, 40, 50 nombres a lo más. Entonces, ¿para qué pretenderles que esa gloria de que lo recuerden o no con el nombre, hasta con la biografía, por Dios? En un futuro, en 30 o 40 años, solamente los especialistas por allá en un rincón en la internet encontrarán una breve noticia de uno de los grandes poetas colombianos, quizá de los que tenemos en este momento, Juan Manuel Roca, Giovanni Queser, en fin. Los demás seremos la muchedumbre que escribió en algún momento bajo la luz de la actualidad, pero después eso pasa. O sea, no hacemos ilusiones con la presunta fama, con la presunta inmortalidad o posteridad que llamamos. Entonces, compartir humildemente esa palabra cotidiana, en la medida en que podamos compartirla, y por eso es muy lindo cuando nos encontramos entre amigos. Ya la poesía solo tiene destinatario al amigo, al que está con nosotros viviendo ese instante, ese momento. Y esa es la única gloria quizá que podemos alcanzar, la que el amigo reconozca nuestra palabra y en algún momento brille para él. De resto, no sé, vanidad de vanidades, como decía el Salmo. Y volviendo a muchos poetas, también hay muchas veladas literarias. Entonces, y los mismos días. Entonces, por eso no agarra uno, mejor dicho, ¿a dónde me voy hoy? Ni siquiera la secretaria alcanza a dar cuenta de todo lo que sucede en sus actas, en sus informes. Pero bueno, eso está bien, porque eso es mantener la palabra vigente también, de alguna manera. O sea, lo peor sería que llegáramos a un grado de diferencia tal que ni siquiera hiciéramos esos pequeños encuentros. Mientras estemos vivos, tenemos derecho a disfrutar de la palabra de nuestros contemporáneos y de acompañarnos en esos encuentros. Está muy bien. Vamos a compartir el poema del cual hablábamos. ¿Y ese libro, perdón, lo está vendiendo? Por el momento estoy esperando que me lleguen unos ejemplares porque ahora se encuentra en Amazon disponible. Claro, el problema es de Amazon que uno tiene que como que inscribir, tener una cuenta ahí, pero no es tan dificultoso. No lo tiene así para yo comprárselo. Me lo guarda que yo lo compro. Pero estoy esperando que esta semana me lleguen, entonces ya sé dónde los pongo a disposición. Demasiados poetas. Tanto mendigo junto pierde la limosna, decía mi abuela. Y sucede otra vez. Tanto poeta en desbandada por ahí, tanto escribidor pululante, termina haciéndose insoportable, impotable, intolerable. Todos los días alguien lanza un nuevo poemario que por supuesto a nadie más importa, excepto al propio autor. Todos los días millones de delirantes escriben su página de ocasión para alimentar el ego impenitente, el vampiro sediento que acecha tras los gestos de aparente modestia. Y todo pasa y nada pasa. Demasiados poetas en reunión, demasiados poetas en congresos, demasiados poetas en insulsa promoción, mientras en el rincón más apartado del mundo ríe el diablo. Claro, yo hago una aclaración, yo me incluyo dentro de esa desbandada de poetas, porque esto es una especie de autocrítica que me hice como en el año 2011. Yo dije, pero esto para dónde va tan horrible, esta especie de maratón en la que estamos todos pues como apostando a ver quién se gana un premiecito, a ver quién es el que sale en el periódico, quién sale en televisión con una entrevista, o a quién lo invitan o a quién lo desinvitan. Esto es como una competición de último momento, y sobre todo el Facebook, que se convirtió como en esa pasarela de poetas, de toda clase de personas pues exhibiendo sus logros. Pero eso es un desahogo, eso es un despoje que creo que en algún momento logra como equilibrar esas cargas emocionales que se van acumulando. También es bueno, ¿no? ¿Qué tal que no existiera Facebook, por Dios? Yo creo que ya nos habríamos enloquecido. Y que tal también, maestro, que no hubiera formas, ya no estamos en la misma época, que lo hablamos la vez pasada en el encuentro de cuentistas, que Rafael Aguirre dice cómo se
se publica un libro. Sí, puede estar el merecedor, que se lo publique, y merecedor también, de merecedor merecen muchos, pero también está ahora la forma de el que tenga su dinero. Si yo quiero publicar toda una obra de 10, 20 libros que yo tenga, porque no puedo hacerlo. Ahora hay otra cosa, que sean buenos o no, ya el público es el que los va a decir. Sí, el problema es que ya no existe, digamos, como una crítica establecida, porque eso ya va desapareciendo. El crítico es un lector formado, es un lector que ha dedicado toda su vida a leer y ya, digamos, tiene un concepto, tiene un criterio maduro. Entonces, él puede dar una respuesta a todo lo que ha leído, ya sea de manera, digamos, constructiva o destructiva. Pero considero que el buen crítico siempre será constructivo. ¿Por qué razón? Porque está hablando de la verdad. Un crítico no se ocupa regularmente de un libro que no le gusta, de un libro malo, porque para qué va a perder el tiempo, y sabiendo cómo es de difícil que su crítica llegue hoy en día al público, porque es que ya la gente tampoco está leyendo crítica. La gente se desentendió de eso porque lo considera un coto de especialistas, ¿cierto? Eso ya no solo de los universitarios eran los que se ocupan de la crítica. Entonces cada vez estamos como en un ámbito de más empobrecimiento conceptual y al mismo tiempo de creación, porque se va reduciendo el lenguaje, se va reduciendo la capacidad de entendimiento de lo que se está escribiendo, y la literatura se va dejando solo como para los especialistas, para algunos especialistas, la alta literatura, digámoslo así. Se vende mucha literatura, yo la diría entre comillas, de consumo, o sea, literatura que es de entretenimiento netamente, donde no importan las formas a las que tú aludes a la calidad, sino que lo que le importa es la historia, digamos, un poco truculenta o llamativa, o del momento de actualidad que pueda haber. Pero ya la gente no dice cómo está construido ese libro, cómo es la estructura de ese libro, qué lenguaje usa ese libro, sino de qué trata el libro, y si matan al personaje y si muere. O sea, la gente se ocupa de lo más superfluo de la literatura, que para mí es solamente la historia, el argumento que llamo, es solo el pretexto de la escritura. La escritura tiene que ir más allá del argumento y de la historia común y corriente. Entonces, por eso es tan difícil. La gente escribe una novela, la gente se puede sentar y escribir una novela con paciencia a lo largo del año, pero el problema es, esa historia perdurará. ¿Por qué? No por su originalidad, porque la historia será olvidada, sino por la calidad del lenguaje con el que fue escrita esa historia, que es por lo cual recordamos los grandes clásicos. Los grandes clásicos son modelos de escritura, incluso para mí ya terminan siendo grandes poemas de la humanidad. Uno se acuerda de los libros de Balzac, de Flaubert, se acuerda uno de los libros de Joyce, que es el Ulises, por ejemplo, que todo el mundo dice, yo lo he leído, no lo he entendido, pero ¿por qué? Es por la gran categoría de lingüística que alcanzó ese libro, que no es tan fácil de leer. O A la búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust. Son grandes obras que vienen a ser ya monumentos del lenguaje en la historia de la literatura universal. Pero en fin, nos estamos yendo por las ramas, regresemos como al punto. Y no tanto es el que uno pueda no editar, o que le editen, o que uno autoedite, es venderlo. La proeza yo creo que es la venta de la obra de cada autor. Aunque el poeta realmente eso no le atañe, digamos, porque los libreros, los vendedores son los que tienen el problema. Para el poeta basta con escribir, y si sale su poema y encuentra un lector, ya está pago. Ya está realizado. Ya para mí, el día que un poema que yo escribí lo lee a alguien más y lo entiende y le gusta y le llega, ya se cumplió todo lo que pretendía. Ya que se venda un libro, eso es cosa extraliteraria, y solamente pues puedo regalarlo, porque yo no pretendo ganarme un peso con él. Para mí basta con que alguien me diga, me gustó tu libro. Esa es la única gratificación. Bueno, ¿dónde andaba Pedro Arturo Estrada? Bueno, andaba un poquito fuera del país para, digamos, confrontar mi propio tedio, para salirme de ese tedio en el que me había encerrado acá. Se me dio la oportunidad, y afortunadamente a través del amor, porque el amor para mí fue el pretexto para poder salir de acá.
a mis años, pues ya no esperaba encontrar en una mujer que me acompañara en ese trayecto y que me invitara a acompañarla. Entonces desde acá, eso fue como un camino nuevo con el cual yo pues ya no contaba, pues. Entonces fue una gran experiencia y creo que todavía esa experiencia está por seguir, por continuar. Así que esta es una pequeña pausa en ese periplo que acabo de comenzar. Pero usted tuvo doble suerte, porque no solo se fue por amor, sino que tiene una compañera que también es escritora y comparte toda esa vida con él, literaria y de cultura en Nueva York. Están en Nueva York, ¿verdad? Sí, es una escritora, como usted le dice, colombiana, radicada ya hace muchos años. Tuve la fortuna de conocer por la internet, la primera novela que ella escribió, que fue autobiográfica, y luego ya lo que ella siguió escribiendo, entonces la acompañé en ese proceso también un poquito, aun cuando yo admiro en ella es la capacidad que tiene de escribir, cosa que para mí es muy difícil, sobre todo narrativa. Pero lo mío es más escaso, yo escribo muy poquito a lo largo de este tiempo, solo escribí unos 25 o 30 poemas nuevos, esos son los que están en este libro. Siempre para algo siempre el caído. Así es. Bueno, esa parte de la cultura y de las veladas literarias que usted estaba acostumbrado a estar acá con nosotros, ¿cómo se vive allá esa parte cultural y esa parte literaria? Bueno, hay una gran dispersión porque por una parte el idioma o la diversidad idiomática que se ve allí, aunque el inglés pues es lo que centra y lo que agrupa también, aglutina a la gente, y entonces, no sé, la inmensidad misma del ámbito de Nueva York solo permite como que haya clanes, pequeños grupos que se van formando muy aisladamente y entre sí los escritores prácticamente no se conocen, hay una gran dispersión. Por los amigos uno va encontrando algunos latinoamericanos, mexicanos, cubanos, en fin, que están allí trabajando muy humildemente, casi que en el anonimato, pero poco a poco a través de las universidades que van de pronto creando espacios, entonces hay momentos en que se puede uno conocer con ellos, y por ejemplo hay festivales que se hacen allí. Por ejemplo participé en uno que fue organizado en el Instituto Cervantes, que es como una casa de todos los hispanoamericanos allí en Nueva York y en las grandes ciudades del mundo, obviamente. Ellos permiten esos encuentros entre los poetas que estamos comenzando y los ya hechos, ¿no? Que eso es una gran ventaja que tiene vivir en una ciudad así. Además, pues hay librerías todavía, librerías tradicionales, librerías de viejo que llaman, que logran mantener como a flote el interés, el espíritu de la poesía, de la literatura, entre esos escasos lectores que todavía hay. Me sorprendió mucho en Nueva York ver en el metro continuamente lectores, y veía yo que eran jóvenes que estaban leyendo en el formato tradicional del libro, no solamente en su tablet ni en su teléfono, estaban leyendo libros y muy concentrados, iban de diversas clases sociales. Uno veía tanto la niña de alta sociedad con su libro, como el estudiante pobre, la mexicana o la así. Es sorprendente porque yo creo que sí hay un interés todavía por la lectura y por la literatura como tal. Bueno, esta nota que le hace aquí una especie de homenaje, de entrevista del periódico El Mundo. Gracias. Sí, esa nota me la hizo desde acá el escritor Oscar González, a quien yo había conocido hace unos 30 años ya, en esa lejana juventud, cuando compartíamos libros, compartíamos ese asombro por la poesía. Entonces, son unas preguntas a manera de balance de lo que he hecho hasta hoy con este último libro, donde le cuento qué significa Monodia y por qué ese título y qué pretendía yo con ese libro.
en algún momento le digo que cierro un ciclo que espero ya como terminar, porque no quiero repetirme más con los mismos poemas, ¿no? Quería ya de pronto probar con otras cosas, incluso con el ensayo y con la narrativa un poco, porque he ensayado como a escribir cuentos breves y por qué no más adelante ese ejercicio al que está obligado todo aquel que escribe, que es el de intentar la novela. Tengo muchas notas alrededor y ojalá que con el tiempo sí pueda presentarles una novela. Ese es como el proyecto ya de madurez que llaman. Puede ser que sí, pero un poeta que escriba novelas, no sé, a veces es muy difícil que lo logre. Bueno, a eso, una pregunta sobre eso. El poeta generalmente nos impulsa el sentimiento y la inspiración del momento. La novela... No, la novela, como decía ahora, pertenece al orden del escritor, del que trabaja todos los días, del que se consagra a la escritura como oficio, como profesión, con todo el compromiso que requiere y estando con todas las antenas conectadas con el mundo en todas sus dimensiones. No puede ser un escritor que no haya leído nada, pues porque es que es obligatorio para escribir hoy en día haberlo leído todo. Es en realidad así de simple, haberlo leído casi todo. Pero ¿qué es lo casi todo de haberlo leído? No son todos los libros que existen, por supuesto, sino todo lo bueno que le puede servir a un escritor. O sea, los mejores libros de la historia, que cada cual en algún momento tiene como ese deber de hacer su lista, que son los autores que me interesan, con los que me identifico. Y es así como puede realmente llegar a escribir algo original. Yo descreo un poquito de aquellos, digamos, jóvenes que dicen: yo no necesito leer nada para que no me influencie nadie, porque yo nací con ese genio. Pues no creo. Creo que la literatura requiere un conocimiento previo para poder, digamos, responder de alguna manera a lo que es la literatura misma, que es una palabra siempre en constante confrontación con la palabra, con el lenguaje en general, o sea, con la historia misma de la literatura. No puede ser que la literatura surja por generación espontánea. No sé cómo hicieron los primeros, que no habían leído nada, los que fundaron la literatura, pero yo creo que hasta Homero tuvo que haber leído a los grandes poetas. Yo creo que lo que conocemos de hace 3.000 o 4.000 años incluso para acá, ellos tuvieron que haber visto otras formas de la literatura. No sé, eso es un misterio, pero lo que hasta hoy tenemos es demasiado grande para menospreciarlo, para dejarlo como en el olvido y decir que todo lo vamos a reinventar. Pues me parece a mí. Sí, hay que leer y yo estoy de acuerdo con usted en algo, y hay que leer también a quien queremos leer, porque solamente el que tiene que estudiar obligatoriamente lee a los que le imponen, creo yo. Sí, y eso por obligación es muy aburridor. Creo que la literatura no puede perder la noción del placer, sobre todo que es el placer lo primero que nos lleva a ella, y luego ya vendrá, digamos, la curiosidad, el deseo de dominar un lenguaje y una visión más alta y más exigente de la lengua y de la historia misma de la literatura. Pero la poesía es otra cosa. La poesía sí surge casi como con la vida, con el impulso, digamos, propio del propio ser, así como va desarrollándose, va creciendo con él una palabra y va abriéndose camino. Entonces, por eso el poeta no es el que sabe, sino el que se inspira en algún momento. Yo sí creo un poquito en la inspiración, que surge, sí, obviamente, que se va creando silenciosamente dentro de uno, como una voz que va tomando fuerza, que va tomando cuerpo, y eso se convierte en poesía o en arte. Porque no solo el poeta está destinado a crear poemas, sino que el poeta es aquel que vive la poesía, o sea, la creación, que vive la poiesis, como decían los griegos, en múltiples fases de la vida, en múltiples dimensiones de la vida. Y hay poesía en la fotografía, hay poesía en el cine, hay poesía en la música, como todos lo sabemos, en el arte en general, y en la vida, poesía también en la vida. Hay actos de alta poesía que salvan el mundo a cada rato, en los niños, en la gente. No es una mera retórica lo que estoy diciendo, es así. Como decía Herbert, hay que vivir poéticamente el mundo.
es de la única manera, habitar el mundo poéticamente. El día que entendamos eso, de pronto vamos a empezar ya realmente a ser mejores, no sé, o a ser otros, no digo mejores, pero sí a ser otros. Porque la poesía lo que da es una alta sensibilidad, una conciencia sensible del mundo, de la vida. Entonces la poesía no solamente escribir, la poesía es alimentar en uno esa conciencia sensible de la vida, del mundo, intensificar en uno el mundo, la vida y entenderlo mejor, o sea, estar más despierto dentro de la realidad. En el fondo eso es a lo que nos lleva la poesía, estar más conectado con la realidad, menos indiferente con la realidad, lo que entendamos por realidad, estar más presentes en la vida, que al fin de cuentas eso es como el objetivo de todo el ser humano. Bueno, Monodia nace ¿dónde? ¿Es la recopilación de varios libros o dónde nace Monodia? Sí, Monodia nace de la soledad, del extrañamiento que en algún momento sentí una tarde allá en Times Square, en una cafetería, viendo pasar la gente, en ese barullo de ir y venir de gente extraña y sintiéndome un poco perdido, ¿no? Entonces comencé como una especie de monólogo con mí mismo, el por qué estaba allí. Pero en ese monólogo comencé a identificar la voz, la vieja voz de mis poemas anteriores, que de nuevo volvía con preguntas irresueltas, con instantes que yo había olvidado que volvían más fuertemente allí en ese espacio. Y entonces eso suscitó el primer poema y sentí que lo debía llamar así, Monodia, porque era como un canto llano, como un canto desnudo que empezaba a surgir desde lo más hondo de mí en ese momento. Y es el poema que justamente le da título al libro y que comienza esa serie Aparte de eso, porque el estilo con el que yo escribo es muy despojado, no hay una pretensión como metafórica. Mi lenguaje o mi manera de escribir es muy sencilla. Yo no busco hermetismos, no trato de esconder, digamos, mi vacío en palabras, sino que las palabras solas den cuenta del vacío, más bien. Entonces, sé que yo no estoy dentro de los movimientos que ahora están con tanta vigencia, que son el neobarroco o es decir, las tendencias que rompen con las estructuras tradicionales de la poesía. Lo único que yo no hago mucho son rimas, porque creo que ya las rimas sí están un poco agotadas, pero trato de mantener un ritmo, una musicalidad inherente a nuestra propia lengua, porque es que nuestra lengua española, nuestro idioma es muy rico en sonoridades, en musicalidad, está hecho sobre un ritmo, entonces no hay necesidad de buscarlo artificialmente, él se da solo, con que haya eufonía, con que haya una respiración natural en lo que decimos, ya alcanzamos esos ritmos que dan la musicalidad del poema. Eso no se logra, digamos, teniendo pues como un propósito, sino que se da de manera natural. Entonces ese poema es justamente el que abre el libro. Aferrarse no tanto a ninguna palabra, porque todas caen, heridas de tiempo o de hastío, contigo o con todo. Sí, el hastío pues no es solamente lo que llamaba Baudelaire el spleen, sino que es como el vacío, pero ya casi que de naturaleza metafísica. O sea, no es porque uno esté deseando encontrar una diversión o algo más variado en la vida, sino que es como la comprensión de que el mundo está montado sobre la nada. Incluso hay modernas teorías en este momento que dicen que todo esto es una ilusión. E incluso hay gente que está empezando, científicos que están empezando ya a decir que lo que aparentemente es real no es más que una proyección de la mente. Lo dicen incluso teóricos del cerebro, como si nada, sin argumento, que todo está en nuestro cerebro y el mundo es una proyección compartida con todos los cerebros humanos. Otros dicen, no, esto es una holografía. En algún momento esto que estamos viendo es el reflejo de otro universo. Ahora con las teorías
teorías cuánticas y todo eso, dicen que hay universos paralelos y que nosotros somos uno de los millones de universos que deben estar alternándose en este momento en el tiempo-espacio. Cosas pues que si uno comienza a mirarlas, entonces le va quitando como el piso a las cosas que uno vive. Pero uno tiene que regresar a ese pequeño, a esa pequeña noción de la intimidad para al menos aferrarse allí. Y ese poema es un intento de aferrarse a esas pequeñas nociones en medio de tanta irrealidad que se va agolpando en la conciencia. Entonces, más o menos esa es como la explicación inicial de Monodi. ¿Alguno tiene alguna pregunta para Pedro? ¿Alguna pregunta? Pero Pablo, Sí. yo te pregunto, ¿te quedas tiempo por aquí o no? Bueno, la intención es reencontrar como el hilo perdido, porque con la distancia uno siente que algo quedó pendiente. Entonces hasta el momento ese reencuentro con la familia, con los amigos y ver en qué sentido pues como se reorganizan un poquito para proseguir hasta ahí. Pero esa es la incertidumbre de este momento. Pero Pablo, te toca, yo me desretiro convertido. Ok, muchas gracias por estar acá. Hermanita, un poco de premio me la puso y pues tú lo llamáis. Pero mi deseo es por lo que ha estado. Muy amable. Y lo que hagas, Muchas gracias, muchas gracias. Pedro, Sí. Pedro, un escritor murió esperando el mejor poema de su vida y nunca llegó. ¿Tú crees que ya escribiste lo mejor o todavía sigues esperando? No, absolutamente. Yo pues no sé si habré escrito ya el mejor poema de mi vida y no me he dado cuenta porque la vida no le da una chance de nada. Pero yo espero escribir todavía algo mejor de lo que hasta ahora he escrito y todavía sueño con el día en que yo diga por fin. Yo estoy soñando eso desde que comencé y son satisfacciones momentáneas. Uno cree cuando escribe un poema, uy, qué bueno, por fin dije algo, pero pasan 3 días y ya uno dice no. Y va pasando el tiempo hasta que uno ya termina como decepcionándose de eso que estuvo allí brillando un poquito. Es decir, la literatura, la poesía está llena de decepciones, una decepción continua. Creo yo que es una ambición pues un poco fáustica esa de permanecer o que lo que uno escriba permanezca. No, realmente no. En el fondo yo sigo siendo muy escéptico. El escepticismo a mí de pronto no me deja escribir más y no me deja sentirme tan contento de lo que escribo. Pero ojalá que algo de pronto quede entre los amigos, que es como mi mejor. Pedro Arturo, yo tengo una inquietud para ti. No estoy de acuerdo con el planteamiento que hiciste hace un ratico, en el sentido de que ibas a terminar tu vida de poeta y que ibas a retomar lo de la novela. Sí. Tú veías dificultades. Yo te pongo un ejemplo clarísimo con Gabriel García Márquez. Tuvo esta transición, primero fue poeta, yo tengo una colección de los primeros poemas que hizo, después fue periodista, consagrado en este país y en América Latina, y después fue premio Nobel. ¿Qué explicación nos das, Pedro Arturo, a tu inquietud de que ves dificultades cuando tú eres un hombre de una mentalidad ecuménica, eres un gran poeta, escritor, y eres un hombre demasiado inteligente? Pues no sé, en el caso de García Márquez, él sí era un escritor que creyó ser poeta en algún momento, pero el destino de él realmente era la literatura. En el caso mío, pues solamente... Entonces, ¿cómo surge en tu interiorización personal Monodi? Pues, ¿cuáles son los efectos, las causas, las cualidades, Sí, lo has consecuencias? definido bien. Me alegra que haya encontrado en un lector que lo advierta, ¿no? De la circularidad de ese poema, tal como comienza, así termina. Porque pienso yo que todo es así, todo comienza para volver al mismo punto. Y hay momentos, como lo acabas de señalar, hay facetas de esa, pero que en realidad no sé. La poesía no es una linealidad, ni la literatura tampoco. O sea, un partir de todo es un fluimiento sí, natural, un digamos. Que regresa, un ir y volver continuo. Eso, pero bueno. me encanta eso. Gracias. Por ejemplo, ese libro de Emily Ponte, Cobre Borrascosas, ella escribió ese libro y ya, se consagró.
Entonces hay gente que hace 1 o 2 libros, y pues hablamos de gente que escribe bien. No, en mi libro que escribió Sí. un libro, lo que pasa es que No, fue el libro Brontes. que más se conoció de ella. Y quedó reconocida con yo lo leí y me pareció fascinante, Claro. buenísimo. Y por ejemplo, aparte de eso, acá en Colombia una señora muere y una vecina llama a sus hijas y le dice que les va a entregar la herencia. Una vecina, su madre le deja el recado con una vecina. Y ellas pensaron que era plata, y llegaron, era un libro hecho que se llama Memorias de Inés. Pues yo no sé dónde lo vendrán porque eso lo anunciaron por televisión. Entonces, las hijas quedaron más asombradas y más, digamos, una controversia de la alegría por saber que su mamá dejó capítulo por capítulo desde que ellas nacieron hasta que ellas se fueron criadas y casadas, y dejó un libro escrito. Y eso pues, en la televisión, eso lo estaban comentando. Y cantidad de escritores que hacen un libro, digamos, amas de casa, personas que quizás lo que decías ahora, muchos se preparan para ser escritores, pero otros nacen siendo poetas. Entonces en la literatura hay unas contradicciones muy oscuras, que hay que ir a la gran academia, hay que ir a la universidad, hay que estudiar literatura. Y a mí me pasó una vez que le entregó un poema a una amiga mía que estudió español y literatura. Me quedé asombrado que no me encontró ninguna corrección. Yo considero que mi poema no era tan correcto. Entonces mire que ahí está, como esos libros ya mencionados. Claro que sí, y es muy legítimo, vuelvo a decir, que todo el mundo quiera escribir, porque es una forma de leer en profundidad, porque a eso nos obliga la escritura, porque tenemos que tener un fundamento para escribir, que es haber conocido lo que ya otros han escrito. Volviendo al gran poema, o al mejor poema de un poeta, retomo lo que decía el señor Pablo Gómez. ¿Tú crees que puedes llegar a ser escritor? Y él te considera un escritor. Lo mismo considero yo con el poema. Yo escribo un poema que para mí todavía no me llena tanto como posiblemente otro, pero que a un lector le conmueve y hasta puede llorar con tu poema. Entonces yo siempre he dicho que el gran poema es el que llena a mi lector, a mi amigo, a mi mamá, a mi hija, a mi esposo. Entonces los poetas escribimos del corazón hacia afuera. Sí, es el lector el que hace el poema finalmente, que le da vida, y por eso es tan incierta el trabajo del poeta, porque no sabe si va a llegar y si va a vivir su poema, pero cuando existe ese lector verdadero al cual le llega ese poema, hasta ahí ya se cumplió todo el objetivo, y esa es la breve historia de la poesía. En el lector se resume todo. Lo que pasa, perdona, buenas noches. Yo pienso que el poema, para ser poema, consta o necesita 2 partes: el poeta escritor y el poeta lector. El encuentro de poetas. Porque solamente si tienes alma de poeta puedes entender un poema. Porque si no tienes esa esencia y no tienes esa fragilidad o esa sensibilidad, no entenderías un poema. Entonces pienso, con lo que tú dices, el poema consta para mí de 2 partes: del poeta escritor y el poeta lector. Así es. Hay que ser claro en eso. La mayoría de la gente, no sé si era por incultura o por desconocimiento, pero confunde periodismo con literatura, y eso va cogido de la mano, porque son 2 artes que pertenecen al arte, el arte literario y el arte periodístico. Gabriel García Márquez primero fue periodista, entonces hay que hacer claridad. Y otra cosa más, pienso yo, que uno escribe un poema y lo da a conocer, y ya ese poema se soltó como una cometa, y ya uno perdió, digamos, la propiedad de ese poema, porque es de la gente, del público. Claro. Sí, esa discusión entre los géneros, afortunadamente, cada vez se va aclarando mejor. Se puede decir que ahora todos los géneros conviven en paz a través de la literatura. Es esta señora Alexandra Shevitz. Sí. Entonces muchos escritores, digamos, formales, que estaban esperando el premio, porque estaba, digamos, silenciosamente,
porque le dieron el premio de literatura a una periodista, lo que quiere decir que los géneros en este momento han abierto o se han fusionado, se están fusionando, porque ya es casi indistinguible qué es tal cosa con relación a otra. Por ejemplo, se escribe mucha poesía en prosa, o lo que llaman el poema en prosa, y hay gente que dice, eso no es poesía, porque están habituados a la forma clásica, a la forma tradicional del poema, pero se han roto ya esas fronteras, y ahora la poesía puede estar en el cuento, y de hecho un buen cuento es un buen poema, para mí. Está en la novela, hay grandes momentos de intensidad en la novela que son pura poesía. Como decía yo ahorita, monumentos de las novelas, monumentos del lenguaje, como novelas ya clásicas, como las que mencionaba ahorita, el Ulises, o La búsqueda del tiempo perdido, o el Cuarteto de Alejandría. Ya esos son textos canónicos, son textos universales, textos que ya son para siempre. Uno siente que ya ahí quedó lo mejor y es la expresión máxima de lo poético. Entonces, por eso ya no nos preocupamos mucho sobre si esto es tal cosa o tal otra. No, lo importante es que haya una alta calidad, una intensidad, una belleza en ese lenguaje, en esa obra que tenemos entre las manos. Yo leo de todo, yo leo a veces unos ensayos maravillosos que me satisfacen, que me llegan al alma más que leer, por sentarme a leer poemas. Hay unas reflexiones hermosas. Por ejemplo, yo considero a Cioran un gran ensayista iluminado, porque los aforismos de él son más reveladores muchas veces. ¿Quién es Emile Magnus Cioran, que es un pensador. Cioran, no sé. Ese era rumano, pero se nacionalizó luego francés, y habló mucho sobre la existencia, sobre el absurdo de vivir. Para mí ese escritor ha sido fundamental en mi formación poética, un ensayista como él, un aforista como él, como Cioran. Y hay que agregarle el nombre de Oscar Wilde. Claro, y Albert Camus. Porque mire, hay un libro de él que yo estoy tratando de buscarlo y voy a varias anticuarias a ver si yo he podido, los aforismos de Oscar Wilde. Cuando él ahí se en ese, ponga a la novela y a los cuentos. ¿Quién no ha leído? Y yo se lo recomiendo, si no, que hay, hombre, El Señor en la Rosa. Cuando yo terminé ese libro, se me leyó la larga. Por eso lo más digo yo que la hermoso, lo poesía más sublime, lo más romántico que se haya escrito. está presente Eso es una hermosura. en todo lo que El Señor en la Rosa de Oscar Wilde. Sí, exacto. Entonces, la recomendación es, cuando leamos poesía, no solamente leamos poemas. Sí. Eso me recuerda algo del que dice, en la música hay poesía. Mucha. Entonces, le dicen, no es En que a el mí... cine hay poesía, hay unas películas que uno recuerda como los momentos más grandiosos que lo han conmovido a uno, ¿no? La fotografía. Entonces hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta leer poesía, es que a mí no me gusta la poesía, pero le gustan las canciones, que son música. Soy el que lo lee, escucha hechas mucha poesía. canción. Entonces sí le gusta la poesía, que le guste de otra forma, es otro paseo, como dice. Monodia, tus otras obras. Bueno, este Monodia es algo así como el quinto libro de poemas, digamos, que he presentado, porque hice el año pasado una recopilación que se llamó Blanco y Negro, como para conmemorar el primer libro mío que publiqué a los 38 años con la Universidad de Antioquia, que se llamaba Poemas en Blanco y Negro, que se llama así. Entonces cumplía ya 20 años de la publicación de ese libro, entonces saqué como una compilación tanto de poemas de ese tiempo como poemas recientes. Ese es otro libro que tengo pues en Amazon. Y antes de este Monodia, el libro que ganó una beca de la alcaldía, que es este que tengo acá, que se llama Locus Solus, que todavía está disponible en Sílaba Editores. Es un libro que habla también como de la violencia, porque en algún momento para mí la situación del país y del mundo ha sido una preocupación a la cual pues de la cual no se puede uno sustraer, porque es parte de la vida de uno. Entonces este libro generalmente habla de ese lugar, de ese reducto en el que uno se ve finalmente habitando,
durísimamente, porque es parte de la realidad, pero como si uno estuviera en una especie de encierro, donde la palabra poética es tan impotente, tan solitaria, pero es desde allí, de donde se comienza como a horadar el muro de lo incomunicable, de lo absurdo mismo que está viviéndose alrededor. Entonces, ese es el librito que fue publicado en 2012. Y antes había publicado también otro libro de minificciones, de minicuentos, que se llama Deshistorias. Ese fue publicado en 2011. Y otro libro que se llama Poemas de otra parte, donde se incluye, también es como una recopilación de distintas temáticas. Y antes otro libro que se llamaba Oscura Edad y otros poemas que también habla del absurdo, pero también de la guerra, habla de la situación tan extrema que hemos vivido en algunos momentos. Y el segundo libro fue Fatum, que también tiene como esa connotación un poco fatídica, porque Fatum pues habla del destino humano, pero ya en un tono de pronto un poquito más metafísico, más filosófico. Así que ese es como un breve recuento de las publicaciones hechas hasta ahora. Poquitas. Pero es el mismo libro siempre, es que en realidad el poeta siempre está girando alrededor como de las mismas cosas, sí, de las mismas preocupaciones. Yo creo que en realidad han sido etapas tuyas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento de este libro, que fue en el Paraní, fue la Universidad de Antioquia. No, fue en el Jardín Botánico. El señor tiene una inquietud. Sí, O sea, una pregunta que te quiero hacer. Personal, pero individualizándote como poeta. Acabas de decir que hiciste una recopilación de un libro de poemas de cuando escribiste a los 38 años y ahora. Dos preguntas en una. A los 38 años ya habías conocido ese amor que te hizo ir a los Estados Unidos. No, había conocido lo contrario, el abandono. Entonces, eso fundamenta más la pregunta. Cuando vos analizas los primeros poemas antes de, llamémoslo, el amor encontrado, y ver los poemas después del amor encontrado, ¿cómo te sentís como poeta? O sea, igual de bohemio y romántico, o más bohemio, más romántico, y encontraste que el amor te hizo inspirar más como poeta, o te diste cuenta que no fue tanto así, ya tu esencia estaba poeta. Sí, esa es una pregunta muy interesante porque define como la intencionalidad que uno tiene frente a la poesía desde siempre. Pienso que el tema más peligroso y el más difícil de manejar en poesía es el tema del amor, porque es el más lábil para caer o en lo ridículo, en lo cursi o en lo meramente sentimental. Es decir, hay poemas muy hermosos, pero muy sentimentales que se caen por su propio peso finalmente porque llegan a un momento en que son la repetición de la repetidera. Es decir, se remite más fácil uno a un tango que de pronto a un mal poema de amor, porque en el tango por lo menos hay como ya más autenticidad en algún momento. Esas letras de los tangos que hablan siempre de los despechos y todo aquello, hasta Darío Gómez de pronto compite con mayor suerte. Lo mismo pasa, pero no le he tenido miedo en algún momento a escribir sobre el amor, pero ¿qué clase de sentimiento? Aquel que maneja como cierta desacralización del amor. No me gusta hablar del amor en términos, digamos, de exaltación o de romanticismo, pues, digamos, exagerado. O sea, yo lo abordo el amor de una manera calmada, casi que analítica. Fría inclusive. Entonces mira, pero eso no es un poema de amor, es demasiado frío, no me comunica nada. Pero hablar del amor es como hablar de la muerte, es como hablar de un misterio. Entonces uno tiene que ir con mucha cautela y cada palabra que uno diga tiene una doble condición. Entonces puede ser grandiosa o puede ser ridícula. Entonces por esas razones que me parece muy difícil. Pero sí tengo unos cuantos poemas de amor surgidos durante el último periodo, que es hablando más de la cotidianidad del amor.
que de la idealidad o de la idealización del amor. Y tu sensibilidad tu sensibilidad como poeta, cuando viste o leíste los libros, o no sé si los tengas en tu memoria todos, los primeros poemas a estos últimos, ¿cómo sentiste como ser humano? O sea, y como poeta, o sea, ¿sentiste la misma sensibilidad? ¿Sientes que está ahí o que ha madurado? Creo que ha madurado, porque al principio de pronto sí era más expresivo al hablar del amor o del dolor que me causaba el desamor. Y luego ya eso se aclimató. Sí, se aclimató, se volvió más sereno, la visión se volvió más tranquila. Entonces, hasta ahora pues no sé, ojalá que... Pero ese es un tema muy difícil, para de verdad. Y yo pienso también que al poeta cuando no le pasa una cosa, le pasa otra, como a todos los humanos. De pronto tenías ese sentimiento ya pausado, calmado, del amor sereno y que te llenaba, pero también existía la soledad de no estar en tu país, de no estar con tus amigos, con tu otra familia, y ya uno empieza a escribir esa nostalgia, así tenga esa parte del amor ya como resuelta. Claro, la nostalgia, que es otro de los temas recurrentes de la poesía, aun cuando también le tengo mucho miedo a esa palabra nostalgia. Yo veo la palabra nostalgia en un poema y empiezo a sospechar en mí. Entonces, o la palabra tristeza. Entonces, más bien la cambio como por melancolía, que me parece como más intermedia. La melancolía es más poética hoy en día. Pero, es decir, cada época tiene su lenguaje, tiene sus palabras, digamos, propias, ¿no? Pero bien, no hay nada prohibido en el poema. Lo que hace el poema bueno es el enfoque, la mirada del poeta en relación con lo que está queriendo expresarse, porque eso es lo que vale. Entonces no está prohibido hablar de los recuerdos, de los sentimientos. Incluso se ha reafirmado otra vez que la poesía tiene que recuperar el fervor, tiene que recuperar la emoción, porque se ha perdido eso. En ese tránsito, digamos, de intelectualización de la poesía que llevamos más de 150 más o menos años, desde la época de Rimbaud, de los poetas malditos a esta parte, la poesía había perdido ese vínculo con lo popular, con el sentimiento. Cuando cayó el romanticismo, que vino después, digamos, de los poetas malditos como una decepción, como una especie de alejamiento del yo lírico, entonces la poesía ha ido perdiendo cada vez como esa emoción, esa capacidad de emocionar, y por eso muchos públicos se han retirado de la poesía formal, porque dicen, yo no entiendo, la poesía se volvió muy intelectual, se volvió poesía para poetas, pero poetas ya muy iniciados, muy conocedores. Entonces no es fácil entender a los poetas modernos. Uno se pone a leer a Eliot, se pone a leer a Pound, se pone a leer a Auden, en fin, aunque Auden es altamente emotivo, o a Philip Larkin, por ejemplo, que es un poeta muy sereno y aparentemente escribe sobre cosas muy anodinas, o Charles Simic también. Entonces esa poesía a veces es difícil que llegue a los grandes públicos porque no tiene como esa capacidad de emocionar a la primera lectura, pero hay que leerlo. Por ejemplo, Paul Auster, que es un novelista, para mí es también un gran poeta, pero la poesía de Paul Auster es muy difícil de leer. Hay gente que dice no entiende, no desentraña lo que estaba queriendo decir, porque es muy elaborado. Pero creo que en algún momento la poesía se ha vuelto a abrir como a esos temas de la cotidianidad. Entonces hay mujeres poetas ahora muy importantes, desde Gioconda Belli, por ejemplo, que ha logrado reconectar la emoción entre un público muy amplio en Hispanoamérica, ¿cierto? O por ejemplo Alejandra Pizarnik, que en algún momento volvió a darle aire al poema, a pesar de que la poesía es muy difícil, muy cerrada, pero los jóvenes se abrieron a la poética de Alejandra Pizarnik y volvieron a instaurar como esa emoción. Aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, a la recientemente fallecida Mercedes. a Meira del Mar, por ejemplo. Meira del Mar era una gran poeta
que no perdía, a pesar de ese verso tan elaborado que ella tenía, no perdía también esa conexión con la emoción, con el sentimiento, ¿no? Ella era en ese sentido. Y tenemos pues poetas jóvenes como Orieta Lozano en Colombia, que es muy reconocida también, que también mantienen ese hilo entre la emoción, pero también en cierta forma, entre la tradición exigente y rigurosa del lenguaje. Mercedes Carranza se considera como poeta. María Mercedes Carranza, una gran Que poeta. se dice que no, pues que ella no era tan sublime como poesía, pero yo una vez vi algo de ella, pues era sencillo, pero agradable. Ella escribió una poesía muy sencilla, pero de una honda conexión con la realidad. Y trató de desmitificar justamente esa poesía romanticona que existía antes. Y ella se burlaba, o ella era muy satírica en su poesía frente a las formas, digamos, del pasado, frente a las formas románticas, e incluso que su propio padre en algún momento, Eduardo Carranza, había sido un gran representante, ¿cierto? A pesar de eso, ella hizo como ese quiebre. Es interesante leer a María Mercedes Carranza en sus ensayos sobre poesía, precisamente. Hay mucho escrito sobre ello, ¿no? Sí, en este momento hay una antología que sacó la Casa de Silva con toda su poesía y con unos ensayos alrededor de la poesía de ella, que es muy importante revisar. Es decir, todo está por leer y todo está por releer. Sería pues vastísimo ponernos a hablar de tantos poetas y sobre todo de tantas poetas. Aquí tenemos varias poetas que... La casa central, la poesía está en manos de las mujeres en este momento. Yo creo que es la... Y ahorita que es tremenda escritura. Ah, y ahorita. Y ahora, porque por muchos años no hubo nada más. Porque ellas le vuelven a dar entraña a las palabras, le devuelven como esa... Somos aspirantes Estamos por lo menos a escribir y a dar lo que tenemos. Ahora hablábamos de que decías no sé hacer más nada que escribir poesía, que no te identificabas en más nada y que de pronto no habías logrado hacer otras cosas. Yo creo que todo el mundo nació para ese algo, y ese algo es esto que estamos haciendo. Y si no es la octava maravilla ni somos las mejores, estamos trabajando por ser mejor. para que Yo le hago una pregunta a Pedro Arturo sobre la mujer. Tú que estás en Estados Unidos, que tienes una esposa escritora, en esta actualidad, en el 2015, en el 2016, ¿ves que la mujer todavía sigue en esa lucha o tiene espacio como escritora todavía? A pesar de que han comentado que una periodista ganó el premio Nobel. No, sí, ya la mujer ya conquistó los espacios que merece tener. Y creo que ya la lucha no se plantea de una manera tan ardua en este momento. Lo que ocurre es que todavía hay movimientos pues, que son incluso muy agresivos, pero en general la mujer ya se ha integrado completamente, ya se ha liberado de todas esas grandes opresiones, no de todas, pero sí de muchas opresiones. Entonces es un tema que pues, en lo literario todavía no es tan polémico ya. Y no solo quedarse uno en ser o no poeta, sino en qué es lo que puede trascender. Ahora de la incompetencia frente a otras cosas y el deseo como de escribir, de seguir escribiendo, quisiera como compartirles un poema antes de que se me acaben de aburrir. Un poema que habla justamente como de esa frustración de no haber podido escribir porque la vida va demasiado rápido. Se llama Como esa novela. Como esa novela que nunca pudo escribirse y fue diluyéndose en pequeñas notas, fragmentos, frases sueltas, retazos de diálogo, que fue imposible ensamblar por falta de paciencia o de impaciencia, porque la urgencia de vivir, porque el trabajo de la guerra, la paz, la taquicardia, porque el amor huyendo por las esquinas, porque la falta de una mesa, una pluma adecuada, el papel, una habitación propia, una amiga inspiradora, un amante, porque la ausencia de datos precisos, herramientas precisas, música apropiada, momentos apropiados, días apropiados, dinero suficiente, despensa suficiente, cama, ducha, paisajes, cielos, lluvias, vino suficiente, y al final no fue sino falta de imaginación y de talento, ganas suficientes, necesidad urgente,
fuerza para poner en claro todo ese batiburrillo mental, página por página. O quizá el viejo descreimiento, cierta náusea incurable, incapacidad de agregar más basura, más papel, más libros inútiles al gran infierno de una literatura asfixiada por exceso, por superproducción, por sobrepeso, por hipertextualidad, marea de tinta sobre la muda perplejidad de las generaciones que tampoco atinan a dónde escapar, dónde esconderse, dónde respirar al fin, dónde tener al menos un silencio a la medida de su desesperanza, de su cansancio heredado, reflujo de sueño devolviéndose bajo los párpados de los inocentes que no saben tampoco dónde salvaguardar el último rescoldo de intimidad, de instinto salvaje, de primitiva ternura, anonadamiento de los sentidos, del sentido, como esa novela que de todos modos y a pesar de todo, mientras envejecías, la vida escribía mejor que tú. Todo eso que buscabas para poder escribir quedó escrito. Sí, de alguna manera es como una trampita que uno se hace. No he escrito nada, pero va a escribir que no escribí nada. Sí. Qué bonito. María Elena. Oh. Qué bonito. Cuando te escucho, Pedro Arturo, veo a ese hombre de una sensibilidad grande que está pasando por una transición, que quiere pasar esa transición de la poesía al cuento y la novela. Y bueno, muchos escritores dicen que es algo importante escribir poesía, ser poeta para incursionar en la novela. Y no en balde, ahorita mencionabas que muchos escritores dentro de su novela había mucho de poesía. Entonces, creo que en ese regreso que estás haciendo en este momento de volver a Colombia, de reencontrarte con los amigos, con la familia y tener distancia un poco de esa experiencia que es difícil por el idioma y porque Estados Unidos de todas maneras es un poco complejo, ¿no? Bueno, yo auguro a un Pedro Arturo con una posibilidad enorme para escribir cuento y espero en un tiempo corto, mediano, pueda tener en mis manos unos de tus cuentos o porque una novela. Pronto te sorprendo, María Elena, mostrándote algo por ahí, pero muchísimas gracias por ese concepto y me anima mucho, ¿no? Viniendo de ti, porque conozco tu trabajo, esa novela maravillosa que yo no sé si al fin has publicado o piensas publicar, que es tan hermosa porque contiene sobre todo esa poesía justamente. Lo que más me llamó la atención es el tratamiento que haces desde el comienzo de una alta poesía al entrar en la narrativa. Entonces, pues eso me anima mucho. Muchas gracias, María Cecilia. Pedro, hace 2 años te fuiste y regresas ahora. ¿Cómo haces para ser el mismo Pedro? Ese Pedro de hace 2 años o al Pedro de ahora. Pero eso es muy triste, o sea, quiere decir que no ha evolucionado. No, sí, pero quiero decir, sencillo, auténtico, sincero, no te has subido. Antes tengo que me haya bajado un poquito, yo creo que hasta estatura estoy perdiendo ya. Pero bueno. No, muchas gracias de verdad porque me he sentido muy acompañado por ustedes hoy, a Débora, pero yo creo que Débora todavía tenía algo como el mochiladito por ahí en este encuentro, me parecía que, pero ibas a decir algo también, me parece. O sea, te iba a decir que yo soy nuevo en Envigado, vengo de Manizales. ¿Cómo es tu nombre? Manuel Echeverri. Manuel Echeverri. Me gusta mucho escribir poesía, también cuentos. Y yo poco en Envigado, y una de las razones por las que estoy acá esta noche, porque estoy sorprendido como todo el mundo te quiere. O sea, todo el mundo todos estos días no ha hecho sino hablar de vos y hablar de vos y tantas cosas que crearon como esa expectativa. Ajá. Y créame que vengo y no he leído nada tuyo, pero te felicito porque transmites algo muy bacano.
yo quería ser cura y me hubiera ido muy bien, hasta de pronto iglesia propia. O de pastor. O de pastor. Bueno, ¿no? tenía Yo creo hijas que estoy con monjas. la profesión equivocada. Bueno, sería hijas monjas. Te felicito porque yo creo que cualquier escritor, no importa el género, lo primero que tiene que transmitir es sensibilidad, cariño y respeto. Y veo que lo han logrado en la gente que he conocido acá en Envigado y te Es que felicito el por verdad, eso. lo que tú dices es muy cierto. Hoy en día, escritores muy buenos que se pelean con el público, con la gente, con los lectores, y la gente termina detestando a escritores muy importantes en Colombia, pero no es porque lo hayan leído en profundidad, sino por sus comportamientos públicos, por cosas irresponsables que a veces dicen sin medir las palabras. Y hay grandes, yo no quiero mencionar aquí escritores. Yo menciono la gran carencia de García Y Márquez. les pregunta uno, hombre, pero ¿por qué detestas tanto a fulanito, a fulanito? Ah, es que ese es un doble, no sé qué, pero es porque dijo algo en público, porque se comporta de manera soberbia, porque no ha entendido dónde está parado, porque es que es otra cosa, que se crea algo porque escribió y publicó algo, pues en realidad está flotando en una burbuja. Y otra cosa, Pedro, también, que yo siempre he recalcado, puede ser el más extraordinario y el más famoso, pero no todo el mundo tiene que conocer a todo el mundo. Gran escritor para quién. Exacto. Gran escritor para quién. Vos no has leído, y le dicen a uno, usted no ha leído no sé quién y no sé quién. O sea que yo no tengo conocimiento y no tengo una cultura porque no he leído a tal. Y descalifican, lo descalifican. No me gusta, no quiero. Bueno, pues, no quiero leerlo, pues. No quiero leer. Cada cual establece su propio canon. Pero usted no sabe que he leído yo y a quién conozco yo. Y lo que tú dices es verdad. No todo el mundo que debía estar acá, por muchas razones. Porque habían otros compromisos, porque hay muchas veladas, porque muchos somos directores de veladas. Entonces, y desveladas también. Y desveladas, sobre todo desveladas. Entonces, pero el cariño que le tenemos a Pedro y la expectativa que había por su llegada es muy grande. Y sé que es mejor, no es que no sea un buen escritor, pero es mucho mejor persona. Y ese cariño que le tenemos va a perdurar muchos años y toda la vida, porque eso no se improvisa. Lo que decía Cecilia, ¿cómo hiciste para eso? No se pierde en 2 años, ni el afecto que uno le tiene a las personas. Y la esencia de las personas no es todo lo bueno que a uno le pasa y todo lo que uno engrandezca el ser, no se pierde porque se vaya por los premios que se ganan. Es muy bonito lo que dices y te lo agradezco mucho, Débora, pero quisiera también recordar cosas que se han dicho alrededor. Por ejemplo, cuando le leyeron a Miguel de Unamuno unos poemas de Julio Flores a la mamá, entonces él dijo muy irónico, entonces dice Miguel de Unamuno, me pareció muy buen hijo, ¿cierto? El problema es que la poesía y la literatura, no, en la literatura ha habido gente realmente muy vil. Es decir, no necesariamente los buenos sentimientos y la moral están ligadas a la buena literatura. Hay gente que juzga la literatura que porque tiene un contenido muy, digamos, muy espiritual y de alta, pues, digamos, moral, en fin. Y descalifican buena literatura que porque es muy, de pronto no es conveniente por sus connotaciones inmorales. Entonces descalifican a Baudelaire, descalifican lo que llaman literatura pues maldita en algún momento porque su contenido no conviene a la moral, pero entonces son cosas diferentes. Primero hay que ver la literatura y después ya vendrá lo demás, pero la literatura no es ni buena ni mala moralmente, la literatura es literatura. Sobre todo para poder juzgarla hay que leerla, porque lo que usted me está diciendo que es bueno o es malo, si yo no lo leo, lo analizo, o me llena, o me atrapa, tampoco va a ser bueno o malo. No sé si lo que tengo escondidito será lo que vamos a anunciar. Bueno, mañana vamos a estar en el Círculo de Periodistas de Antioquia, que vamos a tener el placer de volver a tener a Pedro Arturo Estrada. Es una emisora que se pasa por internet, de los amigos del Círculo de Periodistas, Abraham Valilla,
Zoila, que es la directora. Hospitaleta no va a estar. ¿Cómo? Hospitaleta de la UPB. ¿Sí? ¿En la UPB? No, Hospitaleta. Hospitaleta. Periodista. El periodista. El periodista. Hospitaleta. No, este es un programa. Pero sí. Este es del Círculo de Periodistas de Antioquia. Es un programa que se hace de 2 a 5. Este va a ser Conversarte, porque hay otro que se llama el Tranvía de la Tarde, también se hace de 2 a 5. Están invitados para cuando necesiten ir a hablar de sus cosas, de qué hacen, de qué eventos tienen. Allá les abren el espacio para que vayan y cuenten. Y yo voy a empezar a hacer Conversarte, ya empecé de hecho. Este es el segundo programa y voy a tener el honor de tener aquí al maestro Pedro Arturo Estrada. El 4 de diciembre vamos a estar haciendo lecturas urgentes en la Pinacoteca de Da Vinci que queda en Laureles, y también tengo el honor de tener a Pedro Arturo Estrada. O sea que, mejor dicho, ahora te lo vas a robar, mejor dicho. Lo exploté. Te lo vas a robar. Esta venida de Pedro Arturo ha sido casi que para eso Conversarte. Pues para eso es, claro. Llegué en buen momento, parece. Muchísimas gracias. Es lo mejor. Lo estábamos esperando con mucho cariño por muchas razones. La última pregunta que te voy a hacer, Pedro, es: ¿te fuiste hace 2 años? Sí, ¿Tanto tiempo ya? Cuando uno se va a pagar servicio militar, entonces yo siento que paga un poquito ese servicio. ¿O será porque siempre teníamos, No, pero sí no muy interesante. frecuente la comunicación, pero siempre nos comunicábamos? ¿Qué has notado, mejor dicho, qué dejaste y qué encontraste en cuestiones No, me alegró literarias? mucho reencontrar, digamos, sobre todo esta ciudad, porque Envigado es una ciudad más viva que nunca, más alegre, a pesar de todas las cosas tristes que están pasando en el mundo y las crisis económicas que tenemos encima y esa atmósfera de desasosiego que también se refleja, y hasta el fenómeno del niño, que aquí pues, por lo menos no se ve mucho porque llueve todos los días, pero de todas maneras me he encontrado con el cariño, con el afecto, y cada cosita que antes de pronto no veía, ahora la veo nueva, la veo más bonita, entonces es muy lindo. Por eso recomiendo aislarse un poquito, irse un tiempito para volver y recuperar la mirada fresca de las cosas. Eso es lo bueno del que parte, porque ya cuando viene, a todos ama. Es que la rutina es lo peor. Pero ya para despedirme, yo quisiera como compartir un poema más, no sé, me gusta como leer. De a 2 más. Me siento como el placer de Hay tiempo. un poema que es un poco difícil, tal vez por lo que dice. Parece que son otros, pero esto es un poco inspirado como en la muerte, a pesar de que, porque hablan de la muerte en un momento de amistad y de afecto, pero es posible. Parece que son otros los que tienen hígado suficiente para arrojarse al vacío. Esto fue porque vi a una muchacha muerta en el metro de Nueva York. Nosotros solo los vemos caer y hacemos como que aún tenemos cosas importantes por hacer. Nos ocupamos minuciosos en insulsos trabajos para distraer el miedo, para no soltarnos también, para robarle otro día a la muerte. Sin embargo, cada día alguien más se suelta, cada hora alguien se mira al espejo y se pierde en sus aguas, y quedan sus papeles inútiles arrumados en gavetas, sus camisas ajadas en armarios, quedan sus fotos, la única felicidad de las fotos, guardadas para el fuego. Queda solo la roña que se junta, roña entre libros, roña entre muros, pero nadie que diga, esta boca es mía. Entre tanto, hay que seguir, hay que abrir de nuevo la ventana, hay que madrugar, hay que bañarse y escribir más poemas que disfracen la cobarde costumbre de estar vivo. Pero claro, ¿acaso se requieren más hígados para quedarse de este lado? ¿O creer que escribiendo y cantando contra toda evidencia no caeremos también un día? Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro, por haber compartido con nosotros tus historias y sobre todo tu obra. Esta es tu casa y nosotros somos tus amigos. Muy amable, estoy muy agradecido. Muchas gracias. De verdad.
Pero Arturo, me dio una alegría cuando yo no sabía que estabas aquí. Pero cuando como a mí me llega el mundo y te vi, ay, me dio una alegría de saber que estabas sacando tu libro ya. Me dio una felicidad, porque me alegra mucho que mis amigos estén triunfando y saliendo con lo que nos gusta. Porque el alma de nosotros es la escritura. Muy amable. Muy bonito eso.